anhelamos. Gracias, Señor. Espíritu, avívanos. Te anhelamos. Levanta tu voz ahí, adórale. Cielo cerrado se abre, el reino se abre aquí. Dan nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Se abre, mueve aquí. Ahí está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Bienvenidos a todos los que nos ven a través de este medio. Estoy aquí en la iglesia transmitiendo en vivo porque hay un fuego en nuestro corazón de venir a esta casa. Este es el centro de operaciones de nuestra casa. Y ciertamente estamos preparándonos con los protocolos debidos para poder recibirte. Pero quiero decirte algo de parte del Señor que ha estado quemando en mi corazón. No a la iglesia en pijama. No puedes servir a Dios en pijama. No puedes servir a Dios sin tu armadura. No a la iglesia domesticada. Creo que en este tiempo, como corderitos, habíamos obedecido las órdenes que nos han dado. Pero llega un punto en donde uno medita: ¿será que estas transiciones dictatoriales quieren acallar la voz de la iglesia? Nuestro llamado ha sido un llamado de fe. Toda la vida que Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a situaciones cómodas, nos ha llamado a entregar la vida. Alguien dijo que la iglesia ha crecido por los mártires que han entregado su vida y no por los discípulos que se han quedado cómodos en casa. Tú y yo somos mártires. Este es el tiempo de dar la vida. Ciertamente un tiempo de quedarse en casa, pero no te acomodes. Iglesia, quítate la pijama. Iglesia, ponte las botas. Iglesia, sal de tu zona de confort. Ya es tiempo de mirar más allá de lo que Dios tiene para darnos. La iglesia no puede caer en un tipo de acomodamiento, o como yo le puse el título a esta prédica: no a la iglesia en pijama, no a la iglesia domesticada. Porque el ADN de la iglesia es diferente. El ADN de la iglesia es acción. El ADN que nos dejó Jesús es un ADN de entregar nuestra vida. Muchas veces nos exponemos a peligros, y ciertamente este virus como que ha venido a amedrentarnos. Y muchos de ustedes, estoy seguro, que están dudando, que han perdido la fe, que se han aflojado en creerle al Señor. Hemos hecho el esfuerzo de estar aquí y de transmitirte esta palabra, porque como tu pastor y como el príncipe de esta ciudad, con muchos príncipes, como dice la palabra, respaldado en Apocalipsis, que Él ha puesto príncipes en la ciudad. Y los príncipes son los pastores, los obispos, los ministros, que tenemos que estar al pie, que tenemos que dar órdenes a la iglesia. La iglesia no es un club donde pagas tu membresía. La iglesia es un organismo vivo que nos movemos porque Dios está haciendo su obra. Y el ADN de la iglesia, como dice Isaías: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, me han ungido para. Ese ungimiento es para dar, para hacer. Pero no podemos hacerlo cuando se nos coarta nuestra libertad, nuestro derecho de reunirnos como iglesia, de celebrar en su nombre. ¿Sabes qué? En el cielo no va a haber distanciamiento. En el cielo no va a haber tome su lugar, su metro de distancia, no. Y la iglesia tiene que aprender a adorar en la asamblea. Es cierto, tenemos que volver a reunirnos con las prevenciones del caso, como nos dicen estrictamente, con los protocolos de seguridad. Y ya como tú quizás más luego puedas ver la separación de estas sillas, del aforo de este lugar, tal vez el 30%, ahí está, puedes verlo, ya está separado. Pero más allá de eso, yo creo que muchos, cuando se nos dé la apertura, van a tener miedo de volverse a reunir. Pero a veces te arriesgas al salir de tu casa y buscar un alimento.
y te arriesgas a ir en tu vehículo los 3 días que te autorizan a salir, ir por aquí, por allá, pero no sabes en qué momento te puedas contaminar, pero corres el riesgo. Cuidado la iglesia en pijama, hermanos, porque el arrebatamiento no será online. El arrebatamiento es en vivo. Es en vivo, y este tiempo es tiempo de dar la vida por nuestro Dios. Si no, ¿de qué estamos creyendo? ¿Que un virus nos detenga? Por eso estamos aquí, gracias al equipo de multimedia que se ha venido conmigo en este tiempo, en esta mañana. Pero he orado por esa palabra, para que puedas salir de esa zona para que no te acomodes, porque tenemos una fe salvaje dentro de nosotros, porque pertenecemos a una tribu que va más allá de las comodidades del reino. El Señor no nos prometió un color de rosa en el camino, que todo fuera fácil, sino que desde los mártires, cuando Jesús mismo dio su vida por nosotros, tenemos que estar bien convencidos también de dar la vida por nuestros hermanos. Y como tu pastor estoy aquí para transmitirte lo que la palabra de Dios también nos dice. Y quiero que estés ahí en tu Biblia, en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Estaba meditando sobre esta porción en donde Dios le habla a Gedeón, uno de los valientes que tenía que levantarse, pero aplicándolo esto a la dimensión espiritual que la iglesia está viviendo. Dice Jueces 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Dios permite las pruebas y las da por castigo para corregir la devoción de su pueblo. Escucha lo que te digo. Dios permite las pruebas y lo da por castigo para corregir la devoción de su pueblo. ¿En qué momento dice que le pasó esto a Israel? Cuando los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En mensajes pasados te había dicho que Dios está depurando su iglesia, que Dios está depurando a su pueblo, que Dios está purificando en esa crisálida, en esa cuarentena. Pero tienes que salir convencido de que Dios te haya hablado. Tienes que salir convencido de que has visitado el monte del Señor y dejar de adorar a otros dioses. Amigos, este es tiempo de definición. Los discípulos han tenido la oportunidad de definir a quién seguir. A lo que nos dicen las autoridades, los medios, las plataformas de internet, las diferentes situaciones de internet o sociales, las redes sociales, mejor dicho, y nos asustamos. Y nuestra fe, como carbones que un día estábamos en la hoguera encendidos y nos han separado. Quédate en casa, adora en casa, y si puedes ofrenda en casa, ya ni eso, pero cómodo en la casa, y ahí te tienen metido. Pero Dios no nos quiere metidos. Dios nos quiere protagonistas en el evento de hacer la iglesia. Verso 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Madián era el medio de hostigamiento y represalia al pueblo de Israel. Madián domesticó al pueblo de Israel. ¿Cuáles son los madianes que están domesticando a la iglesia? Iglesia, quédate en casa, no prediques. Mira, aún se nos dice que videos en YouTube, en Facebook se censuran si nosotros hablamos de todos los organismos que están en control de esta situación, metiéndonos miedo, tergiversando la información, alterando los datos. Eso es Madián ahora, que se ha tomado los medios de comunicación y nos censura. Imagínate si este fuera ya el único medio por el cual la iglesia se reuniría, tarde o temprano nos quitan la señal. ¿Y tú crees que entonces es a través del online que la iglesia va a cumplir su cometido? No, señores, es en vivo, es aquí, es presente. El domingo es el día del Señor, es el día de la asamblea. En gran asamblea, dice el salmista, te adoraré. En gran asamblea te bendeciré. No en gran conexión, no en gran conexión ahí en internet. Eso no es un riesgo, eso no es tomar riesgos. Versículo siguiente del mismo verso 2 dice que Madián domesticó al pueblo de Israel.
y les dijo: quédense en casa, construyan cuevas, cavernas, lugares fortificados, pero quédense en casa, porque Madián metía miedo, venía con todo su ejército, ejercían de manera dictatorial, se encerraron e hicieron cuevas, se regían por el temor. Cuidado el virus, cuidado te contamines, cuidado lo otro, y nos han quitado la vida. ¿Sabes lo que me ha extrañado tanto en este tiempo? Es que no veo niños. No veo niños en la calle. No veo la sonrisa de esos niños que nos alegran la vida. Y esa generación que está quedándose en casa, que estudios en casa, que iglesia en casa. Y le estamos quitando el protagonismo a esos niños, de que vean con sus ojos lo que Dios es capaz de hacer. Cuidado, tengamos una generación que se olvide de Dios, porque nosotros los padres no tomamos riesgos. Y eso es el peligro del pueblo de Israel. Generaciones que se olvidaban de Dios, y por cuanto venía el castigo de Dios, para que vuelvan al remanente, para que vuelvan su mirada al Señor, para que vuelvan su corazón a Dios, para que vuelvan a buscarle. Se nos dice: no personas vulnerables, no niños, no personas que estén en alto riesgo para reunirse. ¿Y qué nos queda? Ni yo casi podría venir, pero vamos más allá. No nos vamos a encerrar en las cuevas, no nos vamos a encerrar en las cavernas, no vamos a construir los lugares fortificados. Ya mi única bendición es el internet. No, señores, hay mucho más. La iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo, y lo que está vivo crece y se multiplica. Habiendo sido llamados a conquistar el pueblo de Israel, se vistieron de la pijamada del miedo, y perdieron su ADN. Eran una persecución y estaba en gran hambruna. Versículo 3 dice, Jueces 6: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Mira lo que sucedía en ese contexto: pobreza, hambre, persecución, miedo temerario de los madianitas. Así está la iglesia hoy, temerosa, agacha la cabeza y obedece sin cuestionar ninguna cosa. Cuidado con una iglesia domesticada. Por eso he querido venir acá a la iglesia, despertar temprano y pedirle a Dios que este mensaje también cautive tu corazón, y que en el momento del momento podamos reunirnos como iglesia con todos nuestros derechos. ¿Cómo puede ser posible que en otros países se declare esencial licoreras y clínicas de aborto y la iglesia no? Señores, aquí estamos para preservar la vida, así como los médicos somos de la primera línea, a los que mantenemos con un espíritu fuerte, a los que mantenemos con una fe viva, a los que les predicamos la palabra, para que el Dios que está obrando en ti tenga testimonio en tu casa, en tu familia. Y no podemos callarnos, no podemos dejar de oír y predicar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar con nuestros labios cerrados. Como dice el escritor, había un fuego en mí que me decía: tienes que abrir tu boca. Había un fuego en mí para predicar la palabra. Y eso es lo que hay en mi corazón, un fuego. Desde niño que Dios me llamó, he tomado riesgos en todo sentido, y la vida no ha sido fácil. Hemos caminado tiempos duros, tiempos de persecución. Lo hemos vivido casi todo, pero nunca hemos de dejar de creerle al Señor en medio de crisis. En medio de crisis Dios nos ordena. Mira, yo te voy a decir algo, iglesia. Muchos de ustedes están pensando: y ahora, y el local y todo, y el terreno que compramos. Pues quiero darte una buena nueva. Hemos tomado la decisión de construir. Sí, como lo oyes, hemos tomado en este tiempo de crisis la decisión de construir. Yo no sé cuántos se alegran, pero la crisis no nos cancela proyectos, señores.
Las crisis no lo cancelan los sueños. Lo que cancelan los sueños es cuando dejamos de creer. Dejamos de vivir cuando ya no hay sueños. ¿Qué te hace despertar el día de mañana? ¿Con qué ganas te despiertas? ¿De ver que los sueños te los ha quitado una pandemia, un virus? ¿O están vigentes los sueños de Dios? Para nosotros como casa de Dios acá en Ambato, Ecuador, siguen vigentes los sueños. Y Dios en medio de este tiempo nos dice: este es el tiempo de construir. Claro, humanamente uno dice: pero ¿cómo? ¿De dónde? En medio de una crisis. Pero es en medio de una crisis que el nombre del Señor se tiene que glorificar. Y Dios no te ha pedido permiso a ti con tu dinero, ni al dinero Dios le pide permiso. Pues ya están trabajando en eso. Estamos trabajando. Y este será el año de construir, porque no podemos quedarnos quietos. Vamos a construir. Iglesia, vendremos, adoraremos, saldremos y construiremos. ¿Cuántos dicen amén en casa? Yo no sé si esto te emociona, pero yo tengo claro lo que Dios ha dicho. Y Dios ha mostrado siempre el respaldo a esta casa, porque esta casa, la gente de aquí, son discípulos comprometidos con el amor a Dios y con su causa. Dios nos dio un terreno en medio de una crisis, totalmente pagado. ¿Tú crees que Dios no nos dará para también construir? Y ya han entrado los primeros miles de dólares. Los primeros miles de dólares. Y eso es lo maravilloso. En medio de esto ya hay la provisión para poder construir. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero es que es en medio de esta crisis que Dios te quiere bendecir. Pero algo tenemos que sacrificar en nosotros. Nuestra comodidad. La Biblia dice, Hebreos 6:11, pero el que cree a Dios tiene que acercarse con la fe de que Él existe y que Él va a galardonar a aquellos que le buscan. Si no, entonces ¿para qué creerle a un Dios que solamente le vamos a adorar cuando veamos las cosas? Señores, a Dios se le adora aun cuando no se ven las cosas. Cuando no se ven las cosas, ahí es que hay que adorarle al Señor, porque ahí es cuando le agradamos a Él. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo te vas a venir acá sin fe? No se le entrega al Señor adoración ausente de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en cada hogar de aquí de Ambato, de la ciudad, de la congregación, hay fe, pero tienes que ejercitarla. Los músculos de la fe han caído en pasividad. Están secándose esos músculos. Por eso es que el pueblo de Dios en medio de la crisis se tiene que despertar. Tú y yo tenemos que despertarnos. Este es un mensaje para mí el más duro quizá de la historia de mi vida. Por muchas razones. Pero aquí estamos de pie. Aquí estamos para mostrarte que sí se puede, que aún de las cenizas la iglesia se puede levantar. No es el caso nuestro, pero hay muchos pastores, amigos, cerrando sus iglesias, cerrando sus congregaciones por temor, por crisis financieras, por temores de salud. Mira cómo nunca hay una opresión en la vida de miles de siervos, de discípulos. Hay una opresión del enemigo, del diablo, sobre la iglesia, sobre las cabezas, sobre los pastores, sobre sus hogares. Hay una opresión. Pero tienes que sacudirte, iglesia. Jesús no entregó su vida en un hotel. Jesús entregó su vida en una cruz. Y tuvo todo el derecho de decir: así como yo les he amado, así háganlo ustedes. La iglesia no es para venir a ser cómodos. El que cree en mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Este es el desafío de la iglesia. Pero como Madián, volviendo a la escritura, hostigaba y sitiaba al pueblo de Israel. Verso 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Empobrecía.
¿Cuántos están pobres? ¿Cuántos han tenido que recibir el despido de sus jefes, de sus empresas, y ya sin trabajo? De esta manera, dice Madián, empobrecía a los hijos de Israel. Pobreza, hambre, sitiados, quédense en casa, cállense la boca. No podemos callarnos. Y aunque estamos golpeados, estamos vivos y con la mente bien clara y el espíritu muy conectado con Dios de hacer lo que debemos hacer. Dios me recordaba mis jornadas de discipulado en toda mi vida. Y sí, han sido jornadas de satisfacción logrando cosas para el Señor. Pero nada, escúchame, nada ha sido fácil. Nada ha venido sin pagar un precio. Aún sin ver, sufriendo rechazo, sufriendo traición, sufriendo muchas cosas, sufriendo decepción, sufriendo persecución. Nos echaron de un lugar cuando íbamos con la iglesia, con contrato y todo, nos echaron. Pero Dios no se queda con eso. Dios se queda que si le creemos a Él abre puertas y usa eso negativo en contra de su iglesia para bendecirnos. Y así han llegado bendiciones. Estoy seguro que muchos pastores han estado en ese proceso, pero que ha faltado fe y valentía. Pero por causa del temor no han logrado lo que tienen que lograr. Por eso Dios permite estas persecuciones, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia tenga un sueño y no una pesadilla. Madián es tu pesadilla, empobrece tu corazón. Madián es un instrumento que el diablo está usando para aplastarte, para negar tu fe. La pobreza, dice, era extrema. El clamor del pueblo lo llevó a experimentar una gran intervención de Dios enviando un profeta. Los profetas tienen que aparecer en medio de la crisis. Y el profeta, dice el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Aquí aparecen los profetas. Los profetas que te dicen qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Dios quiere, a dónde lleva a su iglesia, a qué dirección Dios está llevando a su iglesia. Y dice que un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La iglesia perdió de vista a quien debía adorar. Y el pueblo de Israel adoró a otros dioses. ¿A qué estás adorando tú? ¿Qué está en tu corazón? ¿A qué estás temiéndole? Porque a lo que uno teme adora. El temor a Dios nos lleva al principio de la sabiduría, un temor a Dios de adoración, un temor de reverencia, de que Él está en control de todo. Y aún lo malo que está sucediendo tiene un propósito para el pueblo de Dios. El profeta les recuerda que hubo una generación que se olvidó lo que Dios había hecho. Había hecho obras portentosas. Si no nos reunimos pronto como iglesia, ¿qué obras portentosas van a ver nuestros hijos? Pero tenemos testimonio de cómo la iglesia ha sido bendecida. En esta casa, en este lugar has cambiado tu vida. Dios te ha librado del alcohol, de las drogas. Dios ha restaurado matrimonio. Somos de la primera línea. Esto es un asunto de vida y muerte, porque te juegas la vida y la muerte en la eternidad, con o sin Dios. No solo por un virus. De algo tenemos que morirnos. Claro, tenemos que tomar precauciones, pero no bajo el engaño, bajo el temor de las noticias. Alguien decía: en el mundo ha muerto más gente por abortos que por el COVID. Pero se nos manda datos alterados. Se nos mete pánico. En medio de eso hay que callar a todo lo que se llama iglesia y el nombre de Dios que se predica. Con más fuerza tenemos que predicar.
con más determinación. Yo sé que muchos de ustedes salen a trabajar, salen a vender, salen en el día, salen a comprar, pero el día en que la iglesia tenga que volver a reunirse, no te quedes en pijama. Dios no quiere una iglesia domesticada. Somos leones, somos una tribu que sale a conquistar y no que se queda cómoda en casa con su pijama. Versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Mira lo que habían hecho. Los madianitas habían entrado a la mente de los israelitas. No, el Señor no les dijo: les voy a llevar a la tierra prometida. Moisés dejó el mando a Josué. Josué entró a la tierra prometida y las 12 tribus tenían que ir a conquistar. Y en medio del proceso veían amenazas. Y los madianitas, en lugar de cumplir la palabra de Dios a través de este pueblo de Israel, de esta parte de la tribu, se dejaron convencer en su, ¿dónde? En su mente. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y Dios usa este tiempo para despertar a su iglesia. No para que esté cómoda, para que todos me traigan a casa, para que si pido alimento me traigan a casa, para si pido medicina me traigan a casa. En casa también te va a llegar el ataúd. Pero no somos de esos. Tenemos que morir en la calle. Tenemos que morir aquí en los púlpitos, haciendo la obra de Dios. Tenemos que dar la vida por nuestro Señor. La iglesia ha sido pavimentada con la vida de los mártires que han puesto su vida así en ese sentido para extender el reino de Dios, y no ha crecido por aquellos discípulos que se han quedado en casa. Si tú lees la Biblia, hay hombres que dieron su vida por el Señor, pero este es el tiempo de dar la vida por Él también. Así que nos estamos jugando, sí, nos estamos jugando nuestra vida, pero por la vida de los demás. Jesús dijo: si ustedes les prohíben hablar del Señor, alabarle a Él, aún las piedras clamarían. Pero no necesita el Señor que las piedras den testimonio. Los altares de Dios somos nosotros. Somos el pueblo vivo que está aquí para decirle: Señor, aquí tienes una iglesia, aquí tienes un ejército que va a cumplir con lo que tú estás mandando. No nos vamos a amedrentar. Y miren, la palabra de Dios dice que mandó al profeta. Luego viene el ángel del Señor. Dios manda ángeles. ¿Y manda a quién? A hombres normales, comunes y corrientes. Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba aventando el trigo en un lagar, que era un sitio, era un hoyo para pisar las uvas. Pero tan bajo había caído su mente y el desánimo de Gedeón, que estaba oculto para que no quitaran Madián sus cosechas, soplando el trigo en un hueco, en un hoyo. Mira hasta dónde. No solo era un hoyo físico, sino que era un hoyo espiritual, un hoyo mental. Era un apresamiento de sus creencias y de su Dios. ¿Tú crees que la foto que nos dice la escritura de Gedeón en el hoyo era lo que Dios quería? Un pueblo enterrado en su vida, enterrado en vida, sin emociones, sin fe. Cuando el Señor les dijo: ya les di la tierra, solo vayan y conquístenla. Pero en el camino se les olvidó creerle a Dios y sus fuerzas fueron reducidas. Y Madián venía como langostas, se llevaban todo, la cosecha. Y entonces ahí estaba Gedeón, apenas soplando un poquito de trigo, porque poquito el alimento y la pobreza de mente. No, solo nosotros nos vamos a salvar, mi familia, es que yo. Y ahí viene el profeta, y ahí viene el ángel hacia ti y hacia mí. ¿Y qué es lo que habla? Vino el ángel, dice, de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dios manda profetas, ángeles, y dice que estaba en un lugar que era para pisar las uvas y estaba sacudiendo el trigo. Estaba Gedeón totalmente desubicado. Verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta expresión de parte de Dios a través del ángel del Señor cautiva al mismo Gedeón,
que lo confunde, que Gedeón ve como un hombre, varón esforzado y valiente, está en un hoyo. Esa palabra es para ti, varón esforzado y valiente. Ya es tiempo de no quedarse en casa. Antes era el lema de la iglesia: no te quedes en casa, no dejes que te lo cuente. Y hoy hemos cambiado: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Qué está pasando? Iglesia, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Quién nos puso el collar en el cuello para domesticarnos y decir: sí, aquí coman un poco, no acá, y enciérrense? No, señores, la iglesia va más allá, porque estamos regidos no por una institución de gobierno. Si bien es cierto, tenemos que ordenar en nuestras personerías jurídicas, pero la iglesia es un organismo comprado a precio de sangre. Dios es nuestro jefe. Yo estaría aplaudiendo en tu casa, ahí en tu lugar. La iglesia va más allá de una estructura denominacional, de una estructura oficial. No es una institución, es un organismo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Iglesia, Dios se aparece a través de su ángel, sus profetas. Iglesia esforzada y valiente, vuelve a ser tu conquista. Y Gedeón, verso 13, respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? Mira la primera cosa que Gedeón dice, la que tú y yo hemos dicho: pero si Dios está con nosotros, ¿por qué permite este virus? Si Dios está con nosotros, ¿por qué permite que se cierren las empresas? Porque si Dios está con nosotros, ¿por qué pasamos esto? Es la primera tendencia del ser humano sin fe. ¿Cuántas veces te hemos predicado en este mismo púlpito que las cosas malas a veces nos suceden a las personas buenas para que nos puedan suceder cosas extraordinarias para bendición? No hemos entendido el mensaje. Las pruebas que Dios permite son para que su pueblo se avive. No, el libro de Hechos dice así, que la iglesia sufrió persecución, y en medio de la persecución fue el tiempo donde más creció la iglesia. El tiempo donde más creció la iglesia, el tiempo de la persecución. Pero a veces decimos: si Señor estuviera con nosotros, ¿por qué tanto esto en el mundo? Pues viene el fin, y son tiempos apocalípticos ciertamente, pero no para tener miedo, sino para alegrarnos, porque el Señor viene por la iglesia, por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que le haya Él velando, una iglesia que esté preparadas como las 5 vírgenes que estaban sensatas y pusieron y tuvieron aceite en sus lámparas, y no así las 5 insensatas que dice la palabra. Una iglesia que espera la venida del Señor es una iglesia que interpreta estos tiempos. ¿Por qué nos sucede entonces todo esto si Dios está con nosotros? Y dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Aquí está el discurso de lapidación de Gedeón, que muchos de nosotros hemos dicho: bueno, creo que es el fin, se acabó. Y como te digo, muchos pastores han cerrado sus iglesias, sus economías totalmente vapuleadas, golpeadas. Pero algo se tiene que hacer. La iglesia, mira, el problema de la iglesia nunca es el dinero, y muchos de ustedes me han oído decir eso. Nunca el problema de la iglesia ha sido las finanzas. El problema de la iglesia ha sido la falta de fe. ¿Qué te vamos a enseñar nosotros los pastores? No oratoria, no cómo predicar, no homilética, hermenéutica y todo, el griego, hebreo, arameo y todo lo demás. No somos para eso. Pero una cosa dice la palabra: imitar la fe de sus pastores, no la cobardía de ellos. Imitar la fe de sus pastores. Debes ver en nuestros ojos que hay un sueño todavía. Por eso hay gente que cree, porque cuando nos mira a los ojos, tiene que saber que hay algo que hacer y que nos dirigimos a un lugar donde Dios nos ha llamado. Yo no seguiría a un hombre timorato, con miedo, escondido, que no quiere salir. Hay que tomar riesgos. Por eso Jesús, cuando llamaba al uno al otro, a sus discípulos le seguían. Y dejándolo todo, dice, le seguían. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque sabía
y estaba convencido de su misión en la vida. En la vida. Tú y yo tenemos que estar convencidos. Para que haya gente siguiéndonos, tenemos que ser ejemplo de fe. Para dejarlo todo, para entregar nuestra vida. Y como iglesia nos han oído muchas veces que hemos sido ejemplo de fe. Ese es el ejemplo que queremos seguir dándote a ti y a tu casa, a tu generación, a todos tus hijos. El ejemplo de fe. Dice en la parte final del verso 13: y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Quién va a poner las palabras de lapidación en algunas iglesias? Qué victoria al enemigo cerrando iglesias, abriendo cantinas, abriendo bares, abriendo discotecas, sitios de tolerancia. Y por ahí me dijeron que van a hacer un plantón esas personas. ¿Cuándo será el día en que vamos a plantarnos nosotros como iglesia para que se nos abra la iglesia y que no sea lo último que se nos abra? La última cosa que se nos abra. Y solo 30% de aforo. Que cuando vemos otros sitios llenos, en pleno desorden, y cuando queremos hacer bien las cosas, la iglesia que sea lo último. Bien por los gobernantes que dicen que la iglesia es esencial para que se abra en medio de estos tiempos. Este es un tiempo donde mucha gente está deprimida. Y la depresión, señores, es un punto a llegar a morirse en vida. Y muchos están así, muchas iglesias. Pero tienes que sacudirte, porque el Espíritu Santo viene para sanarte esa forma de pensar, esa forma de vivir. Como digo, es un tiempo durísimo para nosotros los pastores. Yo que soy un pastor que toco a la gente, que vivo de la relación, para mí eso me ha costado horrores, créemelo. Es cierto, un tiempo en la casa está bien, descansar un poco, pero no, nuestro ADN no es estar sentados en la casa. Nosotros hemos sido forjados afuera, en el campo de batalla, en el campo misionero, con la gente, tocando a la gente, ministrando a la gente. Y si nos quitan eso, es como, alguien dijo, es como decirle a un médico: no salves vidas, cuando él hizo un juramento hipocrático. Y nosotros también lo hemos hecho. Se trata de dar la vida por nuestra gente. Y cuando no nos permitan eso, ¿qué nos vamos a dedicar? ¿A transmitir por Face? ¿Eso es el final de la iglesia? ¿Ese es mi final? Yo creo que así no voy a morir. Yo voy a morir dándolo todo, creyéndolo, y responsable de toda la gente, los miles de personas que nos hemos reunido aquí. Responsable de ellos, de darles palabra, de darles esa fe sustancial que viene del cielo, para que sus hogares puedan crecer, sanarse y seguir adelante. Estamos preservando a una generación. La iglesia, como los hospitales, es vital para la salud espiritual de la gente. La iglesia, y si la iglesia no oye el mensaje, no se mueve a una nueva dimensión. Iglesia domesticada, nunca. Preferimos morir en las calles, pero jamás que se domestique la forma de discipular y de hacer discípulos. Y eso es lo que quema en nuestro corazón. Los argumentos de Gedeón son argumentos de muchos. Si Dios estuviera con nosotros. ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? Y argumentamos y nos quejamos. Cuando Job, que vivió la tormenta perfecta, dice que él no atribuyó despropósito alguno a lo que él vivía, a todo lo que pasó. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué órdenes que da Dios? Y Él tiene la manera de empoderarnos en un tiempo de flojera. Ve con esta tu fuerza. O sea, solamente que el Señor lo dijera en ese tono. Ve con esta tu fuerza. Porque ya le había
ya le había dicho, hombre esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Mira el poder de las palabras. Cuando las noticias te dicen, no vas a poder, si te sales te vas a morir, cuidado con esto, cuidado con el COVID. Y te han domesticado tu fe, tu arrojo. Y el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Estaba echándose a morir, soplando el trigo en un hoyo. Ya nada más faltaba un poco de tierra encima. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Y lo mismo te digo, iglesia, iglesia esforzada y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a tu pueblo. Hay algo que hacer. Y el Señor no le dijo, mira, yo te voy a dar fuerza. No, ya las tenemos. El problema es que no creemos que tenemos fuerza en medio de esta crisis. El problema es que creemos que nos han succionado la vida en medio de esta crisis. En medio de esta pandemia nos hemos guardado en casa. Pero ¿quién nos quitó el aliento de vida? Cuando el Señor ha venido a darnos el aliento de vida, a soplar sobre nosotros el espíritu de vida, así como sopló en Ezequiel ese valle de huesos secos y Él sopló vida. Lo mismo estáis haciendo con su iglesia. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Gedeón no tenía un sueño por el cual vivir. Soplaba trigo en un hueco, en un hoyo. Pero cuando le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás. ¿Sabes lo que hace Dios? Le puso un sueño. Le recordó, mejor dicho, el sueño y la palabra que les había dado de que iban a conquistar, que Dios ya se los había prometido, dar la tierra prometida a todas las tribus. Y ellos no eran la excepción. Pero dejaron de creerle al Señor. Dejaron de oír la palabra. Y cuando tú dejas de oír la palabra, oyes miedo, oyes temor, oyes depresión, oyes falta de vida. Por eso es necesario que en la asamblea de los justos Dios bendiga a su iglesia. Aquí es donde nos alimentamos, en la casa de Dios. Cierto es en nuestros grupos, en nuestras células, pero ya de manera online ya no se puede tocar a la gente. Hay que volver a las casas. La Biblia dice que se reunían en las casas, pero no había internet. Eran reuniones en físico, en vida, arriesgando sus vidas. Y mirándole Jehová nuevamente el verso 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mira todavía la mentalidad de Gedeón, como muchos de nosotros. Pero ¿qué soy yo? Si mi familia no tiene recursos. Dios no está mirando tu educación, Dios no está mirando tus recursos. Dios lo único que mira es un hombre que puede cambiar la historia de nuestra ciudad y la historia de nuestro país. Eso es lo que mira Dios. Al margen de cómo tú te mires, de cómo tú te levantes, de cómo te vean otros, lo que Dios está diciendo de ti: anda, porque salvarás con esta tu fuerza y salvarás a tu pueblo, y yo estaré contigo. Ahí sí, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando meditaba en esto, el Señor me recordó que la iglesia, casa de Dios, nació en base a 3 palabras. Génesis 12:3, en ti serán benditas las familias de la tierra. Jueces 6 y 7, que no es con los muchos, sino con los dispuestos. Y Juan 15:16, no me llamaste tú, sino que yo te llamé y te he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca, y todo cuanto pidas al Padre, Él te lo dé. Esas 3 palabras. Y cuando meditaba en esta palabra, y el Señor me recordó: ¿te recuerdas? Los miedosos no van a vivir siendo protagonistas de mi reino. Los miedosos no. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que Gedeón, cuando Dios le dijo: ¿cómo voy a saber yo que me vas a acompañar? Si he hallado gracia, le puso pruebas: que el vellón esté mojado y que el vellón al siguiente día no esté mojado. Bueno, muchos obstáculos para nomás de obedecer, gracias a la paciencia del Señor, ¿verdad? Pero ahí estaba Gedeón pidiéndole prueba, confirmación al Señor. Le dio todo el Señor. Pero cuando ya se iba a ir en sus fuerzas, con un ejército de 30,000 personas. Y el Señor dice: no, aquí está algo mal. No sea cosa que
vayan con 30,000, los venzan y digan: es que nosotros, pues la crema innata de Israel, que Dios ni que nada, aquí nosotros. Y Dios le dijo: no quiero que se lleven la gloria, están muchos. Y el Señor le dijo a Gedeón: mira, cuando vayas acá, diles: los que tengan miedo, por favor, los que quieran quedarse en casa, quédense en casa. Los que les tiemblen las piernas, mejor quédense en casa. Y de 30,000, ¿sabes cuántos se volvieron? Cállate por atrás, 20,000 personas. ¿Qué porcentajes, verdad? ¿Qué porcentaje? Y iban a morir, no de un virus, iban a morir en la batalla. Pero ya estaban muertos. Porque al Señor no le interesa que en el combate haya gente que tenga miedo. Porque esos van a contaminar a los que sí tienen fe, a los que sí tienen valentía. Y cuando con 10,000 se iba a ir, y el Señor le dice: no, todavía no. ¿Cómo, Gedeón? ¿Cómo que me vas a mermar todavía así? Mira, los que tomen el agua de una manera y de otra, a esos mándalos. Pero a los que tomen el agua, que se lleven en la mano, a esos déjalos. Y los demás se fueron. ¿Sabes cuántos quedaron? 300. ¿Sabes cuántas sillas hay aquí? 300. 300 sillas con su distanciamiento. Pero como yo no me voy a quedar en 300, voy a hacer 4 o 5 reuniones, las que sean necesarias, con tal de verte aquí, adorando juntos al Señor. Y con 300 personas el Señor me dijo esta palabra. Porque cuando uno inicia, quisiera ver las multitudes, pero las veíamos en fe. Y nos entregamos todo. Y Dios respaldó. No es con los muchos, es con los dispuestos. Y ese es el mensaje para ti. No es con los muchos. Si los muchos están valientes, bienvenido sea, bendito el Señor. Pero si los muchos están no creyéndole al Señor y no hay fe, preferible los 300 con fe que los 29,700 sin fe. Entonces Dios sí actuó. Mira lo que hace Gedeón. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, todo lo demás, las pruebas que da. Verso 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. En la pobreza más extrema, ¿qué hace Gedeón? Una ofrenda. Dime sí o no que el reino es contraproducente o paradójico. Hay órdenes que Dios da. ¿Había pobreza o no? ¿Había hambre o no? Estaba aventando el trigo, tenían poco, y no se lo pidió el ángel. Ojo acá. Pero él dijo: ¿me puedes esperar un ratito? Y el ángel dijo: bueno, tengo tiempo, todavía no se me va el tren al cielo. Regresa con una ofrenda. Gedeón regresa con una ofrenda, con un efa de harina, con panes, carne y caldo. Y el ángel con el bastón hace que se consuma todo eso. Y en ese momento, cuando suceden estas cosas, lo que tú y yo tenemos que ver es que en medio de la crisis tenemos que dar nuestra ofrenda. Si no, ¿qué sentido tiene creerle al Señor si nos guardamos la harina, si nos guardamos la carne? ¿Qué sentido tiene guardarnos la provisión si mañana vamos a morir o nos van a quitar los madianitas? Es mejor darle la ofrenda al Señor, construir en medio de esta pandemia. ¿Y qué si los templos no se van a usar? ¿Y qué te importa? Si es un altar de sacrificio al Señor. Si se consume la ofrenda, ¿quién va a decir qué desperdicio? Si la ofrenda es para que se consuma. La ofrenda es para que se consuma y sea de agrado al Señor. Ese es el fin de la ofrenda. Y Gedeón no se privó de esa oportunidad de bendecir al Señor, y le ofreció ese sacrificio de adoración al Señor. Le ofreció todo lo que él tenía en medio del hambre, en medio de la necesidad. Iglesia, no te prives de ofrendar al Señor. Y a veces como que uno no quiere ser incisivo ahí, pero te habla a quien Dios le ha dicho sacrificar la ofrenda en el peor tiempo. Y eso ha sido el sustento de nuestras cosechas posteriores.
Si no siembras hoy, ¿qué cosecha vas a tener mañana? Este es el tiempo de creerle al Señor, de decirle: Señor, dame la oportunidad de sembrar. Aún como esa viuda, lo único, el sustento que tenía, aquí está, se lo dio al hombre de Dios. Dios muchas veces nos prueba de esa manera. Estás creyendo en tus ahorros, en esto, este otro. Cuando leas, a mí gente me ha llamado: pastor, quiero dar esta ofrenda. Me han ido a ver en la casa, quiero dar esta ofrenda. Algunas personas. Yo te garantizo, yo no soy el que bendigo, Dios es el que bendice y abre las puertas de los cielos. Y están trabajando, y están ahí. Y si te está yendo bien, no te olvides de no solo sumar y decir: hoy Dios me ha bendecido en esta pandemia. Bendícele al Señor. Cuando estaba dudando: Señor, ¿qué hago? Y si no nos rebajan el arriendo, y si ya no nos vamos a reunir, y los medios económicos no se han juntado como antes. Y el Señor me dijo claramente: ¿y quién es tu sustento? Soy yo tu sustento. ¿Y cómo vamos a construir? Y pum, ahí está la provisión. Ahí está la provisión. Es que esto es de vivirlo. Esto es de decirlo y vivirlo y creerlo. Pero no es de verlo primero y luego vivirlo y disfrutarlo. Es creer para ver. Entonces Gedeón le sacrificó ofrenda, y luego dice que edificó un altar y derribó los altares de Baal. Eso es lo que hay que hacer, iglesia: derribar los altares que están llamando la atención y robándose la adoración de nuestro Dios, y volver nuestros ojos, nuestra casa, nuestra familia a los ojos de Dios. Tú más tarde puedes leer lo que hace Gedeón. Se llena de valor, comienza la acción, derriba los altares de Baal, construye altar para el Señor, y ese hombre no lo paró nadie. Y sorprendentemente Dios le dio la victoria. No a la iglesia en pijama, no a la iglesia domesticada. Somos discípulos de la primera línea, y vamos a estar en el campo de acción. Y cuando se nos autorice entrar por esas puertas, con las prevenciones que debemos tener, y llenar este lugar, y vamos a adorarle juntos al Señor, porque hay un sueño que Dios te ha dado para cumplir. Y si hay un sueño, la iglesia sigue viva y más fuerte que nunca. Te invito a adorarle al Señor ahí en tu casa. Espero que esta palabra te haya movido el Espíritu Santo, así como a mí, a ti también. Dios está preparando su ejército, pero tiene que quitarse la pijama y tiene que quitarse el collar de ser una iglesia domesticada. Ya no más. Ya no más. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en el mundo entero, Señor. Fortaleciendo a tu iglesia, diciéndole: ve con esta tu fuerza y salvarás a tu pueblo. Eso es lo que necesitas, Señor. Hemos llorado, Señor, de rabia, de impotencia, Señor, porque nuestros gobiernos, en lugar de actuar bien, con temor a Dios, permiten la corrupción en medio de esta pandemia. Y la iglesia no ha denunciado eso. Estamos para denunciar eso, para parar eso. ¿Quién va a preservar esta sociedad? ¿Los youtubers? ¿Los influencers? ¿Los fake news? ¿Quién va a parar la corrupción? ¿Quién va a decir basta de robar? Sino tú y yo. Porque la Biblia nos dice: el que robaba no robe más, sino trabaje. ¿En dónde se oyen esos mensajes? En la iglesia del Señor. Preservamos nuestra sociedad, pero no ha sido suficiente. Por eso en medio de esta pandemia da rabia, enojo e ira que haya gente que se aproveche y que robe a manos llenas, sin temor. Señor, que tu justicia caiga sobre ellos. Los que has sembrado cosechen, Señor. Pero no puede ser que nuestra nación
viva tras pie, tras pie, tras pie, y a la sociedad y a nuestra gente se le ponga impuestos, se mueran de hambre porque no hay recursos, cuando nuestro país tiene tantos recursos, Señor. Pero que se han llevado gobernantes sin escrúpulos, partidos políticos que hacen sus prebendas, sus negociaciones, y nadie los ha denunciado. Y si hay denuncia, hay una vista gorda que no pone atención, porque no hay Dios ni ley. Cuánta falta hacen las iglesias abiertas para preservar nuestra sociedad. Cuánta falta hacen las iglesias de primera línea para instruir a nuestros hijos, a los futuros gobernantes de este país. Basta ya de tanto político que habla y roba. Preparémonos para gobernar. Preparémonos a nuestra generación para tomar los 7 montes. Esos montes de gobierno: comunicación, artes, pintura, deporte, política, finanzas. Quien tiene que tomar somos nosotros, la iglesia, y nuestro pueblo se debe educar en ese sentido. Nunca más, Señor, vamos a permitir esa corrupción. Y te pedimos perdón, pero no solamente te pedimos perdón, Señor, que tu justicia caiga sobre cada uno de ellos que han mancillado, Señor, el nombre de este país y que nos conocen en el mundo por un país que está primero, pero en corrupción. Nos diste recursos, Señor. Hoy tenemos que pedir prestado y seguir endeudándonos, Señor. Qué tremendo. No vamos a cerrar nuestra boca. Somos la luz y somos la sal. Si me quieres acompañar en este proceso, bienvenido. Pero los que tengan miedo, quédense en casa. No somos una iglesia en pijama. Somos una iglesia que rompió el collar de estar domesticados. Hay una fe salvaje en nosotros. Hay una fe salvaje en ti. Eso es lo que Dios dice. Familia esforzada y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a tu pueblo. Gracias, Señor, por permitirme entregar esta palabra. Y así lo haremos, Señor, domingo a domingo, hasta volvernos a ver y tener clara nuestra misión. Iglesia, prepárate, porque vienen tiempos de edificación. Sí, yo sé, no va a ser fácil sortear obstáculos, permisos, aprobaciones y todo lo demás. Porque cuando se trata de un burdel, de un antro, de un motel, enseguida. Pero cuando se trata de una iglesia, los mayores obstáculos. Pero aquí estamos para pelear. Nada ha sido fácil. Pero lo que nos consume la vida es ver a Dios obrando, no por nosotros, porque su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.